Hola y bienvenidos a un nuevo análisis de geografía crítica en Geoexcéntrico. Mientras el mundo mira a Gaza y Ucrania y los algoritmos dirigen nuestra atención a otras latitudes, una catástrofe sin precedentes se desarrolla a orillas del Nilo. Sudán. Cientos de miles de muertos, 10 millones de desplazados, la mayor crisis de desplazamiento interno del planeta y una guerra civil que no es una simple disputa tribal o religiosa. Es un conflicto que se ha convertido en un campo de batalla para el control de los recursos, la logística y la influencia geopolítica en la estratégica zona del Mar Rojo. Estamos acostumbrados a pensar en la geografía como el telón de fondo inmutable de los conflictos, una mera coordenada. Pero en Sudán la geografía es el motor y el principal botín de la guerra. El conflicto entre el ejército sudanés oficial y las fuerzas de apoyo rápido no se explica sin una mirada profunda a tres dimensiones geográficas cruciales. La geografía histórica de la polarización entre el centro y la periferia, la geografía económica de la codicia por el oro y el petróleo, y la geografía política de la intervención externa. Nuestra tesis central es que la tragedia sudanesa es el resultado de una falla estructural interna, la incapacidad histórica del centro político con representación en su capital Jartum para integrar sus periferias, que ha sido instrumentalizada y financiada por potencias regionales e internacionales que buscan consolidar su acceso al Mar Rojo y sus rutas comerciales. Nuestro análisis de hoy utilizará las lentes de la geografía crítica para desentrañar cómo la lucha por el control del espacio sudanés está redefiniendo el equilibrio del poder en el Cuerno de África, el Mar Rojo e incluso el Golfo Pérsico. Vamos a mirar la historia, la separación traumática de Sudán del Sur, el papel determinante de actores como Emiratos Árabes Unidos y otras potencias. La pregunta clave no es solo qué está pasando, sino dónde está pasando y qué valor tiene ese lugar. Sudán, a pesar de su inestabilidad, es un gigante de contrastes biogeográficos y económicos que te explicamos en 3 puntos a continuación. Primero, el eje hídrico y agrícola. El Nilo Azul y el Nilo Blanco es el cordón umbilical del país. Su cuenca hídrica define la geografía de la población y de la agricultura, que históricamente ha concentrado el poder político y económico en el centro, alrededor de Jartum, la capital. El control del agua no es solo un recurso interno, es un punto de fricción regional, especialmente en relación con Etiopía y su gran presa del Renacimiento, lo que obliga a Egipto a una vigilancia constante sobre Sudán, tema que ya te explicamos en otro vídeo sobre problemas actuales por el agua, del cual te dejamos el link al final. Segundo, la geografía de los recursos, petróleo y oro. Sudán se asienta sobre vastas riquezas. Hablamos de tierras fértiles y petróleo. Aunque gran parte del crudo quedó en Sudán del Sur tras su separación en 2011, las infraestructuras de exportación como oleoductos, refinerías, puertos permanecen aún en Sudán, en su región norte, creando una tensa interdependencia. Pero el recurso decisivo hoy es el oro. Sudán es uno de los mayores productores de oro de África, el tercero para ser más específicos, un recurso que se extrae en gran medida de manera artesanal e ilegal en áreas periféricas. Estas minas son una fuente de financiación directa para las milicias en conflicto. El geógrafo político Roland Marshall ha enfatizado cómo el conflicto se sostiene con un modelo económico criminalizado, donde el acceso al oro y su exportación ilegal son los pilares financieros. Tercero, la posición geopolítica estratégica. El factor quizás más subestimado es el acceso al Mar Rojo. Sudán se encuentra en la intersección de África y el mundo árabe, y su costa es vital. Es una ruta clave de comercio global y un punto de acceso logístico para el tráfico de armas, así como para la proyección de poder militar y naval de potencias externas. Esta geografía logística es la que atrae y mantiene el interés de Emiratos Árabes Unidos, Rusia y otras potencias. Antes de seguir con nuestro análisis sobre la situación actual de Sudán, te invito a que le des like a este video y te suscribas si aún no lo has hecho. También que toques la campanita para que YouTube te notifique sobre nuestro nuevo contenido. Continuamos. Para entender la violencia actual debemos entender la historia del país. Nuestra visión del Sudán actual a menudo olvida que esta tierra, entre la primera y la sexta catarata del Nilo, fue un centro de poder monumental. Hablamos de la antigua Nubia, hogar de la civilización de Kush. Mucho antes de la llegada de las potencias europeas, el territorio sudanés fue un gran eje de comercio y cultura que rivalizó y por un tiempo gobernó sobre el mismísimo Egipto. Ciudades como Meroe fueron poderosos centros de hierro y comercio, cuya influencia se extendía por el Mar Rojo y el interior de África. Esta rica historia es crucial, pues establece una identidad milenaria vinculada al Nilo en interconexión con el mundo exterior, demostrando que Sudán no es solo un estado fallido, sino un territorio con una profunda tradición de soberanía. Esta soberanía histórica empezó a fracturarse con la llegada del expansionismo árabe y luego con la penetración otomana y egipcia en la Edad Moderna. El siglo XIX fue un punto de inflexión.
La conquista por Mehmet Ali de Egipto en 1820 buscó los recursos del sur y el control de la trata de esclavos, un acto que consolidó la centralización del poder en Jartum y comenzó a trazar una línea divisoria entre el centro administrativo y las periferias explotadas. Cuando el dominio anglo-egipcio, denominado como el condominio, se estableció en 1899, esta división fue formalizada, sentando las bases de la geografía política que el país heredó hoy, donde la riqueza y la toma de decisiones se concentran en el Valle del Nilo. Ahora te explicamos los 3 puntos más importantes en la historia moderna sudanesa. La herencia colonial y la geografía de poder. La partición entre Inglaterra y Egipto de Sudán y la administración colonial favorecieron deliberadamente el desarrollo de una élite en el centro de Jartum, mientras que las vastas periferias, como Darfur en el oeste o las regiones orientales y el sur, quedaron sistemáticamente rezagadas. Esta política creó una geografía del poder desigual, donde la capital acaparaba los recursos y la representación, mientras que la periferia solo era fuente de materias primas y mano de obra. Segundo, la geografía de la polarización y el conflicto. Tras la independencia de Sudán en 1956, el nuevo Estado heredó esta estructura. Los regímenes militares que sucedieron perpetuaron la idea de que Sudán era un Estado árabe o ribereño que debía controlar a sus poblaciones africanas y periféricas. La geografía se convirtió en una herramienta de control y exclusión. El conflicto en Darfur a principios de los 2000, del que surgen las fuerzas de apoyo rápido FARC, no fue una simple escaramuza, fue la respuesta violenta del centro a la exigencia del reparto de poder y riqueza de la periferia. Como argumenta el profesor Alex de Waal, ese conflicto tiene raíces profundas en la lucha por el acceso a la tierra, los recursos y la participación política, no solo en la identidad. Tercero, el trauma geopolítico. La separación de Sudán del Sur en 2011. La secesión de Sudán del Sur redefinió drásticamente la geografía del norte y es un factor clave en la guerra de 2023. El norte perdió la mayor parte de sus reservas de petróleo, su principal fuente de ingresos, de la noche a la mañana. Como analiza el académico Yo Young, experto en política, seguridad y relaciones internacionales del Cuerno de África, si bien el norte de Sudán mantuvo los oleoductos, puertos y la logística de exportación, esta pérdida de ingresos forzó un cambio de paradigma económico hacia la única fuente de riqueza no explotada de fácil acceso, el oro. Este vacío fiscal y la necesidad de una nueva chequera estatal permitieron el ascenso imparable de una fuerza paramilitar, la anteriormente nombrada como FARC, Fuerzas de Apoyo Rápido. La geografía es también, en palabras de Eyal Weizman, una forma de poder a través del control de la infraestructura. El control de los oleoductos y puertos por el norte creó una interdependencia económica tensa y precaria entre Jartum, capital de Sudán, y Juba, capital de Sudán del Sur, que aún hoy alimenta inestabilidad regional. El conflicto actual es el clímax de una rivalidad personal entre dos generales. Abdel Fattah al-Burhan, general del ejército oficial regular FAS, Fuerzas Armadas de Sudán, y el general Mohammad Hamdan Dagalo, conocido como Hemedti, general de los paramilitares FARC, Fuerzas de Apoyo Rápido. Tras el derrocamiento de al-Bashir en 2019, la disputa se centró en la integración de la FARC al ejército regular. La FARC, de origen miliciano y rica en recursos, exigía la coexistencia de dos ejércitos o un control significativo del proceso de integración, algo inaceptable para el FAS. El golpe de 2021, protagonizado por ambos generales, solo retrasó la colisión. Es fundamental recalcar, siguiendo los análisis geoeconómicos, que la FARC, grupo paramilitar, trascendió la categoría de milicia para convertirse en una organización armada transnacional que opera con total autonomía financiera. Hemedti controla directamente gran parte de las minas de oro y ha negociado contratos de seguridad y mercenarios en el extranjero, por ejemplo con Libia y Yemen, lo que le proporciona un flujo de caja para su seguridad constante. Esta fuerza ya no responde al presupuesto estatal, sino a su propia economía criminalizada del oro. En Sudán, quien controla el oro, controla el poder. La concentración de la lucha entre dos ciudades, la capital Jartum y Darfur, muestran una estrategia de control espacial. En Jartum, la lucha es por el control del aparato estatal. En Darfur, el control se da con nuevos medios, tras un patrón de violencia contra las comunidades periféricas, llevando una nueva ola de limpieza étnica que busca asegurar el control territorial y logístico sobre las minas y las rutas hacia Libia y Chad, cruciales para la FARC. El geógrafo político Robert Sack explica cómo el control físico de este espacio es vital para la territorialización de la ideología. En el caso de Sudán, la construcción de la identidad de la FARC como el poder dominante de las periferias. El conflicto sudanés es el resultado de una falla interna, pero la intensidad y la duración son el resultado de una intervención geopolítica externa.
El rechazo a la experticia sudanesa por parte de la élite de la FARC en favor de la autonomía armada se complementa con el rechazo a la soberanía por parte de actores externos. Lo explicamos en 4 puntos a continuación. Primero, el rol determinante de los Emiratos Árabes Unidos. Esta es la variable más importante. Abu Dhabi es acusado por reportes de investigación de la ONU y medios como Reuters o el Financial Times de proporcionar apoyo logístico masivo y armar a la FARC. ¿Por qué? Emiratos Árabes Unidos busca asegurar estabilidad pro-emiratí para proyectos de infraestructura en el Mar Rojo y un control sobre los recursos minerales. Esa doctrina de proyección de poder regional se financia y se retroalimenta del oro sudanés, que se lava a través de intermediarios en el Golfo. Emiratos Árabes Unidos ve a Sudán no como un estado soberano, sino como una ficha logística para la gran partida por la influencia en el Cuerno de África, y el régimen de Emekti es el socio pragmático que les asegura el acceso a los yacimientos de oro. Segundo, Rusia, Wagner y la geografía de la seguridad. La red de influencia rusa vinculada a Wagner también ha mantenido un interés en el oro y de forma más ambiciosa en el acceso a una base naval en la costa del Mar Rojo, lo que supondría un cambio de juego en el equilibrio del Índico. Aunque la guerra en Ucrania ha limitado la operación directa de Wagner, su influencia en el tráfico de oro y armas persiste. Sudán se convierte en un punto de articulación para la proyección de un poder global que se opone al status quo occidental. Tercero, el factor Nilo, Egipto y la gerencia de la vulnerabilidad. Egipto mantiene un apoyo tradicional al ejército oficial FAS debido a 2 preocupaciones vitales: la seguridad fronteriza, evitar el colapso migratorio y fundamentalmente el control del flujo del Nilo, en un contexto de tensión continua con Etiopía por la presa del renacimiento etíope. La inestabilidad en Sudán compromete la capacidad de Egipto para renegociar su seguridad hídrica, haciendo el conflicto sudanés un factor crítico en su propia seguridad nacional. Cuarto, la geopolítica del Mar Rojo. El conflicto sudanés es parte de una lucha más amplia por el control de la ruta marítima del Mar Rojo. Los puertos sudaneses son activos geoestratégicamente y dan control sobre uno de los cuellos de botella del comercio mundial. El geógrafo David Harvey nos recuerda que la comprensión espacio-tiempo en la era digital hace que el control de los hubs logísticos sea una fuente inmensa de ansiedad cultural y poder. Sudán, al estar en esa bisagra, estará por mucho tiempo bajo influencia de actores externos. El resultado final de esa guerra es devastador. Sudán tiene hoy 10 millones de personas que han tenido que huir de sus hogares, la crisis de desplazamiento más grande del mundo. Esta tragedia nos confirma la tesis principal: la guerra no es solo un pleito entre los generales sudaneses, es un problema interno de divisiones antiguas, de pérdida del control del petróleo que fue aprovechado y financiado por países externos muy ricos que solo quieren el oro y el control de los puertos de Sudán en el Mar Rojo. El silencio global ante esta masacre demuestra algo doloroso. Para muchos actores internacionales, el dinero y el poder en una ruta comercial son más valiosos que la vida de millones de personas. Este análisis nos obliga a un llamado a la acción y a la reflexión cívica. Como ciudadanos y espectadores no podemos mirar hacia otro lado. Exigir justicia por Sudán, así como la exigimos por otros países, es una obligación moral. Esto significa presionar a nuestros gobiernos para que pidan transparencia en las rutas de contrabando de oro, para que sancionen a los países o empresas que están vendiendo armas a los 2 bandos y para que exijan un cese al fuego real. Ayudar a Sudán es otra prueba para el sistema actual internacional. La pregunta crucial para terminar es simple. ¿El mundo va a elegir finalmente proteger la vida de millones de personas o va a seguir permitiendo que otros países conviertan a Sudán en un campo de batalla para robar su riqueza? Debemos enfocar nuestra atención en las familias sudanesas. Su sufrimiento debe ser lo que nos mueva, no los intereses de otros. Es hora de devolver la mirada y la ayuda a un pueblo atrapado en las ricas aguas del Nilo y la avaricia global. Gracias por acompañarnos en este necesario análisis. Si te gustó este contenido y te ayudó a entender un poco mejor cómo se están moviendo las fichas en el Cuerno de África, dale like, suscríbete y activa la campanita. Cuéntame en los comentarios, ¿qué coste geopolítico tendrá para el Mar Rojo este prolongado colapso de Sudán? Un saludo y hasta la próxima.